cuando empezó a evolucionar el hombre, de cuando eran los neandertales de aquel tiempo, homo neandertales, aquellos hombres que eran los Australopithecus, parece un trabalenguas, y estaban los neandertales y estaban los Homo sapiens, ¿no? Estamos hablando de hace millones de años, ¿no? Y los neandertales eran personas muy fuertes de cuerpo y cabeza grandota, ¿no? Y los sapiens tenemos cabeza chiquita y pues no tenemos fuerza, no tenemos casi fuerza en los músculos, ¿no? Pero sabemos usar más las manos, ¿no? Entonces la evolución nos lleva a los sapiens. Entonces resulta que en aquel tiempo, si vemos la historia de los que hizo que se evolucionara más el cerebro, resulta que ellos, antes los neandertales iban, perseguían los animales, los mataban, se comían la carne eh, y ya dejaban ahí los huesos, ¿no? O los huesos los utilizaban para hacer instrumentos, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a manejarse los Homo sapiens, resulta que se empieza a descubrir que los que se pusieron a pensar, empezaron a pensarle, por eso Homo sapiens, empezaron a pensarle y veían que había unos animales que atacaban a otros, los mataban, los leones, por decir, un león, y sí, neta, o sea, son leones porque los Homo sapiens nacen en África, entonces en África estamos viendo los leones, o sea, veíamos los leones y las hienas, entonces primero los leones mataban un animal, luego llegaban las hienas, se comían lo que queda, se comían otra parte del animal, y después llegaba el humano y ya nomás le dejaban los huesitos. Entonces, dice, bueno, ¿cómo va a comer esto? Pues alguna carne estaba pegada al hueso. A alguien se le ocurrió, como ya existía el fuego, le dijo, ¿sabes qué? Mira, para poderle desprender la carne más fácilmente del hueso, entonces ocupamos ponerlo tenían su ollita, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Ponen a cocer agua y a alguien se le ocurre que cae un hueso roto, y resulta que ese caldo les gustó mucho cuando metieron un hueso roto. Entonces empezaron a darse cuenta que esa parte de adentro del hueso, lo que es la médula, ¿sí? Cuando se alimentaban se empezaron a alimentar del caldo de hueso, ¿sí? Que contiene mucho colágeno, ¿sí? Pero también el caldo de hueso lo que empezó a hacer es que empezó a alimentar mucho el cerebro del, de los Homo sapiens, ¿sí? Lo que estaban desechando otros animales, que eran los huesos, empezaron a alimentarse ellos. Y eso provocó la evolución del cerebro humano. Sí, así como lo que va uno descubriendo. Ahorita en mis investigaciones. Es un libro que estoy leyendo ahorita y empecé a descubrir eso, es la historia del hombre. El libro se llama de animales a dioses. Se llama el libro. Y empezamos bueno, yo soy biólogo, si algunos seguramente se lo saben. Entonces yo dentro de la biología pues empiezo a descubrir todo lo que es la evolución, la, gene, la genética, pero sobre todo la evolución de cómo fue evolucionando este cerebro. Y también hay algo impactante donde decía, miren, un animal normalmente por el tamaño de su cuerpo hay una gestación, hay un tiempo de gestación. Entonces en aquel tiempo aquellos que nacían antes del término de la gestación eran los que podrían sobrevivir, porque las mujeres en aquel tiempo, cuando las caderas empiezan a ser más angostas, entonces no todos los bebés podían caber por ahí, por, la, por el hueso de la cadera, no todos entonces aquellos que no podían salir, pues se morían, ¿no? Entonces aquellos que tenían cabeza chiquita, son los que sí podían pasar por ahí. Y entonces la novedad es que aquellos que nacían prematuramente eran los que podían sobrevivir. Y entonces esto provocó que el humano se vuelva indefenso. Si ven un ejemplo, si ven que nace un caballo, el caballo nace y en ese momento se para y empieza a correr, ¿no? Empieza a caminar y en ese mismo día o al día siguiente ya está corriendo el caballo. Quiere decir que maduró bien el cuerpo del caballo.
Pero un humano no. Un humano para que empiece a caminar va a durar 1 año, porque tiene que seguir madurando su cuerpo. ¿Sí? Entonces, la evolución nos está llevando a que solamente aquellos que nazcan de forma inmadura son los que pueden salir adelante, primero. Y luego otra cosa también es de que como somos un organismo social, pues no importa que nazca, que tenga, no tenga, no importa que tenga que estar cargando al muchacho, al chiquillo, cargarlo durante 1 año, que al cabo, pues, somos sociales, me ayudan. Si no la cargo yo, me va a ayudar la comadre o la abuelita, me va a ayudar a cargar al bebé. Y entonces esto nos hace que no seamos autosuficientes tan rápidamente. ¿Y qué es lo que está pasando en la evolución? Que ahora todavía hay mamás que después de 30 años siguen cargando a su hijo. ¿Sí? La evolución nos está llevando a que cada vez los hijos no se quieren ir de la casa de sus papás. Antes se acuerdan que se casaban a los 15 años. Ahora vemos a alguien de 15 años y no, lo vemos como lo peor. ¿Sí? ¿No? Entonces la evolución, fíjate cómo nos está llevando a que los papás sigan cargando a sus hijos. ¿Sí? Esta es la gran. Y cómo es más raro que normalmente ya no es tan común comer el caldo de médula, casi no es tan común comerlo, ¿no? Y siendo que ahí existe mucho colágeno, no tendríamos tantas arrugas si consumiéramos eso. Claro, los vegetarianos van a decir, no, lo menos que se pueda comer ya la carne, una cierta, pero empezamos a depender de vegetales que cada vez están más manipulados de forma genética, ¿sí? Entonces, bueno, ese libro, a mí me lo recomendó, bueno, yo vi que lo recomendó una persona, es Bill Gates y Barack Obama. Entonces, cuando yo dos personas que son líderes mundiales te dicen, te recomiendo este libro, dije, vamos a ver, ¿de qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué están recomendando este libro? Entonces ya cuando uno empieza yo apenas voy en el primer capítulo. Cuando empiezo a reflexionar, fíjense todo lo que estoy sacando solamente de un capítulo. Cuando empiezo a reflexionar qué es lo que está sucediendo en este mundo, hacia dónde vamos. Vamos a terminar que las abuelitas van a seguir cargando todavía a los hijos. ¿Cuántas abuelitas siguen cargando a los nietos? Cuando antes tendrían que ser lo más autosuficientes. La idea sería que fuera lo más autosuficiente, lo más rápido posible. Y la vida social nos están haciendo para atrás. Y ahora cada vez ya no es que juguemos al aire libre. Ya los niños ya juegan encerrados en sus casas, en la seguridad de su casa. Y ya les llega la comida ahí, le hablan al Uber y ya llega la comida. Ya no tienes que salir, ya no tienes que sembrar, ya no tienes que cómo sembrar un jitomate, cómo le haces para eso. Ya las nuevas generaciones ya no lo están sabiendo. Se maravillan, ¿no? Se han visto videos en TikTok donde los niños van y ven de dónde sale la leche y dicen, ¿cómo es posible que salga la leche de ahí? No sabían que las vacas tenían ahí ¿cómo se llama? La ubre, donde sale la leche. Y entonces los niños dicen, es que las vacas dan leche, no dan leche. Las vacas las vacas producen leche para sus becerros y no te las debes comer. Es otra cosa. Bueno, reciban 1,000,000 bendiciones. Los invito a leer ese libro. Está emocionante. Apenas voy en el primer capítulo. Les voy a ir enseñando más sobre ese capítulo. Reciban 1,000,000 bendiciones.